Empezamos a ver, hermanos, un estudio acerca del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermanos, empezamos el estudio viendo en Juan 3:3 acerca de aquel hombre que conocía ya la palabra de Dios, aquel hombre que era un maestro de la palabra de Dios en el tiempo antes de los apóstoles y antes del Señor Jesucristo. Ya cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, él seguía siendo un maestro entre los fariseos. Estamos hablando de Nicodemo. Entonces llega el Señor, llega Nicodemo un día al Señor. Ahí en Juan 3:3 vamos a verlo para retomar el estudio esta noche. Juan capítulo 3, versículo 3. Vemos cuál fue la situación con Nicodemo. Y hermanos, vemos esta situación por esta razón, porque aún nosotros podemos haber pasado ya mucho tiempo en la iglesia, hermanos, y tener la necesidad, de nacer de nuevo, o la necesidad de examinarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra edad espiritual. Es necesario, hermanos, para todo creyente ver el progreso espiritual que hay en nuestra vida, el adelanto cada año, año tras año, porque, hermanos, todo esto, el nacimiento espiritual empieza de bebé y debe llegar a su límite máximo, que es ser maestro de la palabra del Señor. Tiene un principio y tiene una meta que hay que ir buscando llegar. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta. Hay una meta a la que todos debemos de llegar, y va a suceder cuando nosotros pongamos especial atención a nuestro caminar con el Señor, a nuestra vida espiritual. ¿Cómo va nuestra vida espiritual? ¿Cómo ha crecido mi fidelidad a Dios? ¿Leo su palabra? ¿Oro más? ¿Cómo está mi familia delante del Señor? ¿Cómo es mi testimonio delante del Señor? ¿Cómo es mi testimonio delante de la iglesia? ¿Cómo es mi testimonio en mi trabajo, en mis vecinos? Todo eso, hermanos, envuelve el crecimiento espiritual. Todo eso tiene que ir mejorando, todo eso tiene que ir cambiando. Y Nicodemo, nada más vamos a ver para retomar el estudio esta noche. Nicodemo, ahí en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3, dice el Señor Jesucristo, le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias por su preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Le rogamos, Señor, que usted nos hable a nuestros corazones y su Santo Espíritu nos convenza de la necesidad espiritual que hay en la vida de cada uno de nosotros, que veamos lo importante que es para nosotros el crecer espiritualmente, y lo útil que es para usted que crezcamos espiritualmente, Señor, y que en todo, Señor, seamos usados para la gloria y honra de nuestro Dios. Le pedimos todo esto. Yo le pido perdón por mis pecados, que me quite de mi mente y mi corazón lo que estorbe, y que ponga palabras en mi boca para que su pueblo sea edificado. Y le damos gracias por todo en el nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, este hombre que ya había pasado su vida entera en el conocimiento de la palabra del Señor, enfrenta al Maestro, enfrenta al Señor Jesucristo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Un hombre que parecía que se lo sabía todo, un hombre que era maestro, era principal entre los fariseos. En su religión era un hombre destacado, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Pero sin embargo, no había nacido como hijo de Dios. Cuando nacemos del hombre natural, cuando pasamos a hijo de Dios, dejamos de ser solamente creación de Dios, dejamos de estar condenados al infierno, y ahora tenemos un camino que debemos andar, tenemos una meta a donde debemos de llegar, y tenemos todas las instrucciones en la palabra del Señor para lograr esa meta. Pero esto, como les decía la semana pasada, esto va a suceder, hermanos, cuando usted individualmente ponga especial atención a su caminar con el Señor. Nadie lo puede hacer por usted. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que no lo podemos hacer ni por nuestros propios hijos? Podemos enseñarles, podemos guiarlos, podemos orientarlos. Muchos los hemos tratado de obligar y nos hemos encontrado con que los hemos amargado. Los hemos hecho que se aparten. ¿Por qué, hermanos? Porque lo principal es que yo vea cómo estoy andando yo delante de mi Señor. Y cuando yo enseñe a mis hijos, ellos se van a fijar y van a empezar a andar como yo ando delante del Señor.
Entonces es importante que nuestro caminar diario, hermanos, lo analicemos, lo hagamos basado de acuerdo a la palabra del Señor y busquemos llegar a la meta. El mismo apóstol Pablo en su carrera dice, no que ya lo haya alcanzado, dice, sino que prosigo a la meta. Y el tremendo apóstol Pablo, ustedes saben cómo fue usado por Dios. Entonces, hermanos, nos quedamos viendo en Hebreos capítulo 5. Estamos viendo que está el escritor de Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 12, llega y le dice a los que están ahí, a los oyentes, dice, en el versículo Hebreos 5:12 le dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ahí nos quedamos en que ya después de un tiempo que ellos sabían de la palabra de Dios, después de tanto tiempo que ya habían escuchado, después de tanto tiempo que se suponía que ya debería haber habido un cambio en sus vidas, que se suponía que ya había madurez en sus vidas, madurez espiritual, después de tanto tiempo que se suponía que ya se podía contar con ellos para que edificaran a otros espiritualmente, después de tanto tiempo, dice el escritor de Hebreos, dice, después de tanto tiempo, dice nuevamente el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Después de tanto tiempo, hermanos, después de un periodo de tiempo en la iglesia, debe haber cambios, hermanos. Debe haber una situación diferente en su vida espiritual. Por supuesto que a lo largo de ese tiempo va a haber dificultades, batallas, problemas, va a haber de todo. Pero tiene que haber un cambio notorio en su vida. Porque, hermanos, el cambio lo va a hacer si usted se expone al poder de la palabra de Dios. Este libro es poderoso. Si usted se llena de él, hermanos, después de tanto tiempo va a haber diferencia en su vida. Después de tanto tiempo Dios espera que demos fruto. Acuérdense, el Señor nos dice una y otra vez que Él espera que haya fruto de nuestra vida. Y el fruto viene con la madurez. Usted simplemente en un árbol de fruta, hermanos, usted puede sembrar la semilla, tiene el lugar, todo lo correcto, todo lo necesario, la tierra, el agua, y empieza a crecer, después de tanto tiempo, le empiezan a salir sus hojitas. Después de más tiempo, ¿qué da, hermanos? Da fruto. El cristiano, hermanos, la semilla fue sembrada en nuestro corazón. Pasa el tiempo, tiene que empezar a crecer. Tenemos todo lo necesario. Sigue pasando el tiempo, empieza a echar florecitas. Sigue pasando el tiempo, tiene que dar fruto. Es el caminar del cristiano, es la meta de todo creyente. Entonces dice aquí, dice el versículo 12 nuevamente, dice, porque debiendo ser ya maestros, quiere decir que ya deberían de ellos estar enteramente preparados, que ya ellos deberían de estar entrenando a otros, y tal vez ya serían 3, 4, 5 grupos que ya han enseñado. Después de tanto tiempo, hermanos, debe el cristiano ya haber producido fruto. Si cada cristiano, hermanos, a lo largo de las generaciones tuviéramos cuidado en ese aspecto de nuestra vida, tendríamos iglesias que no cabría la gente. Tendríamos iglesias mucho más grandes que estas. Si cada uno de nosotros tuviéramos cuidado de nuestro caminar diario con el Señor. Hermanos, tenemos un Dios misericordioso y es lo que conocemos de Él. Pero nos falta, hermanos, probar el poder de nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace milagros hoy en día todavía, hermanos. Tenemos un Dios que actúa, un Dios que está cerca de nosotros. Tenemos un Dios que quiere estar en contacto con nosotros. Por eso nos da el privilegio de la oración. Por eso nos da su palabra. Para Él estar hablando a cada uno de nosotros en particular. Nuestro Dios tiene el poder del Todopoderoso. Él es Dios. Él sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue siendo misericordioso y sigue amando a este mundo. Como dice Juan 3:16, Él quiere que las almas sigan siendo salvas, pero solamente van a ser salvas si nosotros crecemos espiritualmente, vivimos para la gloria y la honra de nuestro Dios y vamos y hacemos la obra que Él nos encomendó. Ese es el fruto del creyente.
El cristiano, el fruto del cristiano es cristianos, son otros creyentes. Entonces, hermanos, todo esto va envuelto con lo mismo, todo esto lleva a donde mismo. El crecimiento espiritual nos lleva a una dirección, a servir a nuestro Dios, a honrar a nuestro Dios con nuestras vidas. Y continúa el versículo el 12, la segunda parte, dice que es necesario, dice que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Ahora, el crecimiento espiritual, les había comentado desde el principio que está en la Biblia, está por etapas, empezando por un bebé espiritual. A un bebé, hermanos, sabemos que no se le da un platillo fuerte como lo comemos nosotros ya en la hora de la comida. Un bebé necesita su biberón, su lechita. Entonces dice aquí, aquí el escritor de Hebreos dice que después de tanto tiempo habéis llegado a ser tales, dice que tenéis necesidad de leche. Es una situación grave, hermanos, en la iglesia de este tiempo de Hebreos. Es una situación grave en la iglesia a través de los siglos, y ha sido una situación grave en la iglesia hoy en día. Porque, hermanos, después de tanto tiempo, no puede ser que sigamos teniendo necesidad de que se nos alimente como a un bebé. Se tiene que alimentar con vianda, se tiene que alimentar con palabra de Dios, con el poder de la palabra de Dios. Se tiene que alimentar el creyente de todo el consejo de Dios. Y todo, hermanos, nos tiene que hacer efecto. Cuando comemos, nos hace efecto la comida. El cuerpo la distribuye y la usa lo mejor, todo para donde debe ir, lo acomoda. La vida espiritual es igual. Nos llenamos de la palabra de Dios y se va a distribuir en nuestra vida de tal manera que va a dar fruto, nos va a dar la energía, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el poder, nos va a dar todo lo que necesitamos para servir a nuestro Dios. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, no de leche, no de los primeros rudimentos, no de que mira, tienes que tratar bien al hermano, saluda a los hermanos, mira, no les hagas gesto a los hermanos. Ya no somos niños, tenemos que cuidar, hermanos, nuestro crecimiento espiritual para vivir una vida de adultos espirituales, o aunque vayamos en etapas, hermanos, a lo mejor ahorita hay quien es niño espiritual, a lo mejor hay unos jóvenes espirituales, a lo mejor hay unos adultos, pero seguimos a la meta, hermanos, y debemos cada uno cuidar nuestro caminar para que ver dónde estamos y ver que tenemos que continuar. Y el versículo 13 dice, termina diciendo el 12, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No pueden tomar algo fuerte, no pueden tomar algo sólido porque no lo pueden digerir. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es, hermanos? Inexperto, no sabe nada, no puede usar la palabra de Dios correctamente, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es niño. Entonces, hermanos, es para Dios muy importante que no nos quedemos niños. Vamos a pasar por la etapa de niños, sí vamos a pasar por la etapa de niños, pero no debemos quedarnos en esa etapa. Después de tanto tiempo, está reclamando el escritor, después de tanto tiempo, sigue siendo niño, no puede ser. Pero no es el caso de hoy en día. Digo, es el caso de hoy en día, pero no es el único caso. Aquí lo tenemos asentado en la palabra de Dios para que veamos, hermanos, que esto sucede, para que tengamos especial cuidado en ello. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3. ¿Cuál es la conducta de un niño espiritual? De un niño, pero viéndolo espiritualmente, en la etapa, puedo yo tener la edad que tengo y tener la etapa espiritual de un niño. ¿Cuál es la conducta? Bueno, la conducta de un niño, si la vemos, es una conducta inmadura, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, en el capítulo 3, versículo 3 de 1 Corintios, vemos la conducta de los niños espirituales. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, cuando aún seguimos en la iglesia después de tanto tiempo y seguimos teniendo celos de esto, tenemos mal comportamiento por allá, tenemos disensiones por acá, tenemos problemas por allá, es el resultado de la inmadurez espiritual.
Es el resultado de que seguimos en una etapa niñez espiritual. Ya después de tanto tiempo tenemos que madurar. Ya cuando uno crece, hermano, cuando uno está viejo ya no anda jugando con cochecitos. Ya cuando uno está viejo no anda brincando la cuerda. Ya no anda uno jugando como niño, ya anda uno serio, ya anda uno buscando un trabajo serio, ya tiene responsabilidades. La vida espiritual es igual, tenemos que llegar a tomar nuestras responsabilidades como debe de ser. El juego, ya tuvimos un tiempo para el juego. La distracción, ya tuvimos un tiempo para la distracción. Ahora, ya en la madurez espiritual tenemos que ser responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En la madurez espiritual, hermanos, vamos a reconocer la grandeza de la obra que Dios nos confía en nuestras manos. Es algo, hermanos, la obra que Dios ha confiado en nuestras manos no la merecemos ni un solo ser humano aquí en la tierra. Pero Él espera que en nuestra madurez espiritual hagamos la obra que Él nos ha entregado, la obra que Él nos ha confiado. ¿Por qué muchos ni nos interesa a veces ir? Por la edad espiritual que tenemos. Estamos detenidos todavía allá en el columpio, en la iglesia, ahí, esperando que nos den lechita. Y lo digo con respeto, hermanos, no es contra nadie, no me estoy fijando en nadie, es lo que la palabra del Señor dice. Necesitamos asegurarnos, hermanos. Es indispensable para todo creyente crecer y llegar a la meta. Porque todo lo que hagamos, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que no hagamos, para Dios no lo hacemos. No se trata de los hombres, hermanos. Ningún hombre aquí, todos somos necesarios, pero nadie somos indispensables. Todos podemos ser usados por Dios grandemente, pero si queremos dejarnos usar por Dios. Yo he puesto el ejemplo, lo único que somos, haga de cuenta, un desarmador en la mano de una mujer, hasta lo agarran así, pero en la mano de un mecánico, es tremendo un desarmador. Si nosotros nos convertimos en instrumentos útiles en la mano de Dios, hermanos, es poderoso, es poderosísimo, pero tenemos que decidir ser instrumentos útiles en la mano de Dios, y todo esto va a ir siendo posible con nuestro crecimiento espiritual. Así que debemos ya dejar la condición que están teniendo aquí en 1 Corintios 3:3, versículo 4, dice, porque diciendo uno, ya habíamos visto esto, nuevamente lo voy a leer rápidamente. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Así que no hay, hermanos, no debe haber ese tipo de situaciones después de un tiempo en la iglesia. Ahora, los que ya tenemos tiempo, hermanos, tenemos que nosotros cuidar nuestra vida ciertamente, pero también ayudar a los demás. Porque, hermanos, siempre va a haber situaciones en las que podemos nosotros acercarnos y orar por ellos, en las que podemos acercar ya como maduros espiritualmente, darles un consejo, darles ánimo. Yo en una ocasión estaba visitando una iglesia y estaban felicitando, el pastor estaba agradeciéndole a un matrimonio, los llamó al púlpito, acá al estrado, y los llamó y les tenía un regalo, y empezó a hablar de ellos muy bien. Y finalmente lo que dijo, por la razón que los trajo, les dio unas flores y toda una pareja ya de personas mayores. Y el pastor les dio las gracias porque dice que en una conferencia, ahí en su iglesia, él estaba ahí como todos oyendo la predicación y todo, y ellos estaban cerquita de él. Y él lo veían, yo creo que batallando ahí, hincado, queriéndose levantar. Y dice que nada más le fueron a leer una palmadita para animarlo. Ellos ya adultos espirituales lo palmearon tantito y se decidió y fue, y él es el pastor de esa iglesia. Dice, nunca subestime una palmadita de una persona madura en los caminos del Señor. Eso, hermanos, puede transformar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque usted en oración va a ir y, Señor, toque esta vida, úsela para su gloria y su honra. La madurez espiritual es una conexión más cercana con el Señor, hermanos. Estamos en contacto directo con el Señor. Dios nos puede usar de una y de mil maneras, hermanos, para el beneficio de las familias que nos rodean, para el beneficio de este mundo, hermanos.
pero necesitamos llegar a esa madurez espiritual. Dejar estas cositas de que, yo mejor aquí con este, yo con este. Dejar de ser niños espiritualmente. Es necesario que avancemos, es necesario que prosigamos a la meta, es necesario que lleguemos al crecimiento y que podamos tomar el alimento sólido de la palabra de Dios, como dice en Hebreos 5:14. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Ya vimos el 13 que dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia, porque es niño. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, es necesario que alcancemos, dice ahí en el versículo 14, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? Madurez. Necesitamos, hermanos, llegar a la madurez espiritual cada uno de nosotros. Es necesario, dice la palabra del Señor, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. ¿Cómo vamos a llegar a la madurez espiritual, hermanos? Bueno, vamos a empezar en la etapa más básica del bebé espiritual. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, vamos a escucharla y vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando un bebé empieza ya a estar más fuerte? Lo empiezan a empezar a poner a usar sus piecitos. Se va a caer, se va a doblar, se va a hacer todo lo que... Pero después, por el uso, la práctica, empieza a caminar solo. Por el uso empieza a hacer otras cosas. Por ejercitar lo que está aprendiendo, va mejorando, va creciendo, se va fortaleciendo, se va mejorando en todos los aspectos, por el uso de lo que tiene en sí para usar. La vida espiritual es de la misma manera. Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a empezar desde que empezamos a caminar, por el uso nos ejercitamos, dice ahí, tiene los sentidos ejercitados y vemos el resultado del uso que estamos, los sentidos como lo estamos ejercitando, usándolos, nos ayudan a hacer una diferencia entre lo que va a ser bueno para nuestra vida y de lo que es malo para nuestra vida. Dice, entre el discernimiento del bien y el mal. La madurez espiritual, hermanos, se va a notar en que cuando llegamos, viene el bien, está el bien y el mal. Está la palabra del Señor, dice, hay dos caminos, el camino del bien, el camino del mal, el camino ancho, el camino angosto. Siempre va a haber decisiones que tomar. La vida, hermanos, está basada en tomar decisiones. Entonces, está una decisión que tiene que tomar el cristiano, una decisión difícil, y por el uso, si tiene bien ejercitados los sentidos, dice, va a decidir deshacer del mal y escoger el bien. Pese a lo que sea, debemos decidir por el bien, si hay madurez espiritual. Algunas veces nos inclinamos en, bueno, pues al cabo no va a pasar nada, le vamos a hacer el favor, le vamos a hacer un beneficio, no se va a notar, es por esto. Y queremos buscarle una justificación a lo que estamos haciendo. Y hacemos lo malo muchas veces, porque pensamos que hay alguien que podemos ayudar de esa manera. Me acuerdo del pastor Ernesto Gómez de San José. Una vez el hermano estaba recordándonos de cuando él vino una vez y predicó y dio parte de su testimonio, y dice que él tenía un tío que lo conoció de chamaco y que lo sabía que era un bailador de aquellos de los buenos, y luego ya después lo vio convertido a cristiano y no se la creía al tío, y él le hablaba, tío, mire Cristo y esto, el otro y aquello. Yo creo que ya se lo saben, pues aquí lo contó en la iglesia, y el tío no le creía y no lo quería escuchar. Y dice, bueno, mira, mijo, te voy a escuchar, pero antes que te escuche, báilate una de esas que te bailabas cuando eras inconverso. No, tío, pero que total que estuvieron en eso, y lo convenció y se puso a bailarle al tío. ¿Y qué le dijo? Le dijo, ahora sí, tío, ahora escúcheme usted. Dice, ahora no te escucho porque eres un hipócrita. Dice, quiso hacer algo bueno, algo que pensaba que iba a servir, y le arruinó todo lo que iba a hacer. Digo, eres un hipócrita, te pusiste a bailar y me quieres hablar de Dios. Dice,
A veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos que discernir entre el bien y el mal. ¿Sabe qué? Aunque haya sido el placer más grande de mi vida, Cristo ya me transformó. Cristo es primero. Y Cristo es de quien le quiero hablar. Mis bailes no le sirven para nada. Entonces, hermanos, es necesario llegar a la madurez espiritual porque vamos a discernir entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Cuántas veces se nos invita a evangelizar? Ahí está, un momento de tomar una decisión. Hacer lo que está bien porque Dios lo manda o hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Es un momento de tomar decisiones. Y ahí está, va a estar basada en la madurez espiritual. ¿Qué hay de beneficio que yo vaya a ganar almas? Nomás voy a ir a hacer más montón. Ni vamos a caber. Nomás ni nos van a abrir. Está haciendo frío, está lloviendo. Es una decisión que tomar. Y la madurez espiritual es la que nos va a mover a tomar la decisión correcta. Entonces, hermanos, todo esto tenemos que tener cuidado en la etapa del crecimiento espiritual en la que estamos y que estamos caminando. Porque es necesario que después de tanto tiempo lleguemos, dice la palabra de Dios, a ser maestros. Tenemos que ser maestros. ¿De qué? ¿De las universidades? No. En la iglesia debe haber gente nueva que está viniendo porque estamos ejercitándonos, usando bien la palabra de Dios. Está llegando gente nueva y los que ya estamos de tiempo ahora tenemos que estar enseñando a esa gente nueva. Esa gente nueva después va a crecer, un día van a ser maestros, pero ellos ya van a enseñar a otra generación que ya ellos mismos están trayendo. De otra manera, hermanos, vamos a estar siempre nada más siendo cuidados. Debemos nosotros avanzar para enseñar a otros y cuidar a otros en su caminar con Dios. Así que la madurez espiritual, hermanos, es muy, muy importante para el Señor. Por eso nos lo deja en su palabra. Llegar a la madurez espiritual es la meta de todo creyente. Debemos tener los sentidos bien ejercitados en toda nuestra manera de vivir. Así que el crecimiento espiritual es notorio, de acuerdo a Hebreos 5:14, en el discernimiento del bien y el mal. ¿De qué manera, hermanos? Escogiendo el bien, desechando el mal en toda nuestra manera de vivir. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. ¿Cómo se nota el crecimiento espiritual? En nuestra vida espiritual, hermanos, debemos, dice ahí el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué pasa en la vida del creyente? ¿Qué pasa en el ejemplo de la iglesia? ¿Por qué a veces estamos somos, por decirlo de alguna manera, se ve cómo Satanás ataca a la iglesia? Porque hay niños espirituales que se dejan engañar. No tenemos la protección necesaria espiritualmente. Debemos desechar toda malicia que viene de Satanás. Que el propósito de Satanás es destruir la iglesia del Señor. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. En la iglesia somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo en particular. Y el propósito del diablo es que esté toda afectada la iglesia. Y si no hemos crecido espiritualmente, él va a buscar la manera de atacar y con maldad. Y va a haber maldad, y va a haber disensiones, y va a haber todo tipo de problemas en la iglesia si no avanzamos espiritualmente. Dice que debemos aprender a desechar toda malicia, todo engaño y luego toda hipocresía y las envidias y todas las detracciones. Y luego el versículo 2 dice que para que eso se acabe, para que eso se termine, tenemos algo que debemos desear. Y nos da un ejemplo muy claro, hermanos. Desear, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué, hermanos? Crezcáis para salvación. Ahora,
Dice que debemos desear como niños recién nacidos este libro. Y ya les puse el ejemplo la semana pasada, cómo un bebé desea la leche. ¿Han visto un bebé llorar? No les pide el menú, no les pide cariñosamente, ni por favor, ni tengo hambre, nada. Empieza a gritar como que se va a morir, porque quiere su leche, porque su estómago le demanda el alimento. Así quiere Dios que este libro sintamos la necesidad de Él en nuestras vidas diarias. Que como niños, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, no para ser salvos, no está diciendo para que seamos salvos, sino para que crezcamos. Nosotros ya somos salvos, ya somos bebés espirituales, debemos desear la leche para crecer, claro, espiritualmente, fortalecernos y todo, pero para que por medio de nosotros otros sean salvos, haya fruto, haya salvación a través de nosotros. La salvación la proveyó el Señor en la cruz. Él dio todo lo que se requería para la salvación de las almas de la gente, de todo ser humano. Pero nosotros somos el medio para que haya salvación en este mundo. El creyente es el medio que Dios usa, es la herramienta, el instrumento de Dios para la salvación en este mundo. El Señor ya lo proveyó todo y lo arregló todo. Pero si no crecemos, hermanos, ¿nos va a usar Dios? ¿Nos puede usar Dios? Si no buscamos ser instrumento útil en la mano de Dios, no nos puede usar Dios. Dios, hermanos, nos dice que vivamos en santidad. Es una de las maneras más, es uno de los requisitos más principales que Dios le demanda a todo creyente, que seamos santos porque Él es santo. Entonces debemos nosotros en nuestro crecimiento espiritual tener cuidado cómo vivimos, tener cuidado con quién nos juntamos, tener cuidado qué hablamos, tener cuidado de ir apartándonos de las detracciones, del engaño, de la mentira, de los ataques de Satanás y llenándonos de la palabra de Dios, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual, alimentándonos de ella para el crecimiento que el mismo Señor nos va a dar en nuestra vida espiritual, para el fortalecimiento que cada uno de nosotros necesitamos para poder presentarnos delante del Señor y decirle: heme aquí, Señor, envíeme a mí. Estamos, hermanos, en un tiempo que hay iglesias sin pastor. Yo he conocido iglesias que se muere el pastor y mejor cierran la iglesia. Yo he conocido aquí en el área del Valle iglesias que se ha muerto el pastor y cierra, ahí se acabó la iglesia. Porque falta gente con madurez espiritual que esté lista para seguir sirviendo al Señor. El pastor cuántas veces nos dijo: no se trata de mí, no se trata de Luis Ramos, mucho menos de mí, se trata del Señor. Y debe haber crecimiento suficiente para que si ahorita caigo yo aquí, nada más a un lado y hermanos, aquí la palabra de Dios dice así, así, así. Debe haber ese crecimiento espiritual. Ya el muerto ya está muerto, hermanos. El que sigue, si está aquí sentado, debe continuar, porque se trata del Señor, hermanos. No se trata de nosotros. Entonces es necesario, hermanos, llegar a la meta con la mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el versículo 2 estamos viendo, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí está lo que les decía también. El crecimiento espiritual puede no suceder por dos cosas. Una es que no tenemos atención, cuidado de nuestro progreso espiritual, de nuestro crecimiento espiritual, deseando como niños la leche espiritual, que es la palabra del Señor. La otra por la que no puede suceder es que a lo mejor solamente estamos acostumbrados a estar en la iglesia. Y de la misma manera he conocido gente, nos hemos dado cuenta de gente que por años están en la iglesia y no son salvos. Y hermano para acá y hermano para allá y no hay diferencia. Es difícil notar la diferencia. Pero vienen de una iglesia que nadie sabe dónde está, quién es, cómo dan el evangelio,
y se agradan porque son los mismos himnos y la misma palabra de Dios y todo, pero en sí ellos nunca recibieron al Señor y no hay crecimiento. Y y yo creo que usted lo ha notado, todos somos de una mente y un corazón distinto, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, se identifica inmediatamente. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando hay un espíritu diferente, un espíritu que se opone no a uno, a la obra de Dios, algo anda mal, algo está mal. Y puede ser que no, dice el versículo 3, que no ha gustado la benignidad del Señor. No ha recibido al Señor. Se ha agradado con la iglesia, porque estamos acostumbrados a religión, hermanos. Muchos nos llenamos con la satisfacción de cumplir con una religión, nada más con un sentir espiritual que hay en nosotros, y con eso nos vamos a gusto. Y regresamos la siguiente semana con lo mismo y nos vamos igual, nada más se nos llena tantito el platito y nos vamos a gusto. Debemos irnos rebosando, hermanos. Debemos irnos con deseo de seguir viendo la palabra de Dios en nuestra casa, a ver qué era esto, y buscarle más. Tenemos que tener nuestros devocionales, tenemos que tener nuestra lectura en la casa, tenemos que tener nuestra oración para el crecimiento espiritual. Acuérdense, esto no sucede automáticamente. Así que esta es la primera etapa, hermanos, donde dice, el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos, como un bebé, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El 2 ya lo vimos. ¿Okay? El 2. Así que un bebé, hermanos, cuando desea su leche, cuando desea su alimento, lo pide a gritos, lo pide con llanto, lo pide desesperadamente porque lo está deseando, lo está necesitando, quiere que se le dé, no puede pasar más tiempo sin él. Deje usted un niño sin comer y se priva, se ponen morados y hasta se pueden morir, se desesperan, no pueden pasar más tiempo sin él. Nosotros debemos de no pasar más tiempo sin leer la palabra de Dios. En la iglesia, hermanos, solamente se puede enseñar el procedimiento. En la iglesia solamente se puede leer lo que la palabra de Dios dice, pero la responsabilidad de su propio crecimiento es suya. Es suya. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Aquí Dios nos enseña qué hacer, cómo hacerle, tenemos todo para hacerlo, y en la casa nosotros somos los que debemos crecer. Las escuelas dominicales igual, se les enseña a los niños lo que dice la palabra de Dios, se les dan ejemplos, se les enseña, pero en sus propias casas y en sus propias familias deben asegurarse del crecimiento espiritual. No dependa de la iglesia toda su vida espiritual, porque aquí pasamos, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos a la semana en la iglesia? No es nada comparado con lo que pasamos en el trabajo, comparado con lo que los niños pasan en la escuela, comparado con lo que pasan jugando simplemente, o comparado simplemente con ver televisión. El menos tiempo que pasamos es en la iglesia. No podemos basar nuestro crecimiento espiritual a los servicios de la iglesia. Debe ser algo que individualmente debemos desear nosotros, llenarnos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, va a hacer el efecto en nosotros. Cuando nos alimentamos físicamente, ya les dije hace rato, el alimento hace su trabajo. Cuando no nos alimentamos, nada puede hacer su trabajo. La gente está débil, la gente está enferma. Entonces, si espiritualmente nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidos, vamos a estar animados, vamos a estar creciendo, vamos a estar gozosos, vamos a estar consagrando nuestras vidas al Señor, vamos a estar ayudando a otros, va a llegar el tiempo en que vamos a estar enseñando a otros, vamos a estar haciendo la obra del Señor sin que nadie nos ande mandando. Ese es el crecimiento espiritual, ya es la responsabilidad de un adulto espiritual. Entonces, hermanos, el crecimiento es algo que usted y yo individualmente debemos de tener especial cuidado. Tenemos todo lo necesario. Dios nos da su Santo Espíritu, que es el que nos ayuda a entender, el que prácticamente nos interpreta la palabra de Dios individualmente, nos da el entendimiento que necesitamos para leer cuando leemos la palabra del Señor, y el crecimiento nos lo da el Señor. Pero es necesario que nos alimentemos correctamente y suficiente de la palabra del Señor. Entonces la iglesia, hermanos, su trabajo es enseñar
El Señor, el Padre, proveyó el alimento. Aquí se enseña los beneficios del alimento, y la responsabilidad de la iglesia es tomar el alimento. Les decía también la semana pasada que el papá provee el alimento para sus hijos, lo lleva a la casa y él ya hizo todo lo que tenía que hacer para comprar el alimento, lo llevó, ahí está. Si se lo quieren comer, se lo van a comer. Si no, ahí está de todas maneras. No se los puede meter a fuerzas a nadie. Tenemos que voluntariamente alimentarnos. Tenemos todo, hermanos. Entonces, en la iglesia la responsabilidad de los creyentes es recibir el alimento para poder crecer y llegar sanamente a la madurez espiritual, poniendo atención a la enseñanza, tomando notas de la enseñanza, leer la palabra de Dios, orar, venir a los servicios de la oración, empezar a envolverse en los servicios de evangelización. Todo eso, hermanos, lo va a ir haciendo a uno, ayudando a crecer espiritualmente, de tal manera que la edad espiritual de cada creyente no se mide por la edad física de los años que uno tiene, ni por la edad, ni por los años de asistencia que tiene uno en la iglesia, sino por su actitud, por su comportamiento, por su servicio a Dios, por su fidelidad a Dios, por su testimonio delante de los hombres y delante de Dios, por su amor a la obra de Dios, por su amor y su fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Ahí se ve la edad espiritual de cada creyente. ¿Cuánto nos importa cada una de estas cosas? Muchos tenemos la costumbre, tenemos la Biblia aquí junto a nosotros, nos vamos, la dejamos en el carro, y la única vez que la Biblia sale del carro después de esa es cuando venimos otra vez a la iglesia. ¿Cuánto nos importa la palabra de Dios? ¿Cuánto la amamos? ¿Cuánto nos alimentamos de ella? Haga de cuenta que es el refrigerador. ¿Cuántas veces abre el refrigerador? Un montón, es más, los jóvenes se la pasan asomándose en el refrigerador como que están esperando a alguien ahí, como que es una ventana. Debemos estar buscando la palabra de Dios como que andamos buscando a alguien, como que estamos interesados en algo que hay ahí para mí. Tenemos que buscarla, hermanos. Tenemos que quitarnos ese hábito de dejarla ahí y guardarla y ya, el miércoles, el jueves, vamos a agarrar la Biblia otra vez. Y el domingo y otra vez. Son los únicos días que hacemos contacto con la Biblia. Muchos de nosotros, no estoy hablando generalmente. Nunca me piense que estoy generalizando, es una expresión nada más. Pero hermanos, muchos cometemos ese error. Debemos tener especial cuidado, hermanos, con lo que significa la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aprender a apreciarla, aprender a sentir la necesidad de ella, aprender que es nuestro alimento, aprender que es la misma palabra de Dios, que Él salió de su boca, de su corazón, de su mente, y la dejó pensando en usted y la dejó pensando en mí. Entonces vamos otra vez a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Y nuevamente el versículo 12, la segunda parte dice, el versículo 12 Hebreos, ahí está en Timoteo. Cinco 12, la segunda parte, dice el versículo. El 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debemos, hermanos, especialmente que ese no sea nuestro caso. Que no tengamos que volver a ser enseñados como bebés. Oh, mira, es que así es como debiste haber hecho. Es que así es como debes andar. Hermanos, necesitamos procurar que nuestro caminar con el Señor sea cada día mejor, cada día de crecimiento, cada día de bendición. La promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y está basado todo en el alimento espiritual. Abraham está en el libro en el capítulo 11 de Hebreos, está como uno de los héroes de la fe. Es el que demostró a Dios su fe en su obediencia a la palabra de Dios.
Y nosotros, después de tanto tiempo, hermanos, ya nos considera a través del Señor Jesucristo, dice, nos lleva directamente a la simiente en Abraham. Somos adoptados hijos de Dios por la fe de Abraham, y ahora nosotros por fe y para fe tenemos que seguir en el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Es lo único, hermanos, que tenemos para crecer espiritualmente. Un niño, hermanos, en su vida natural de un niño, ¿cuáles son sus características naturales de niño? ¿Es desobediente a sus papás? Yo creo que todos hemos sido niños y todos hemos sido desobedientes. Nos dice el papá o la mamá, así, sí, y aparte mentiroso, sí, se lo voy a hacer. Y nos vamos y todo lo contrario de lo que nos dijeron, desobedientes a lo que nos dicen. Son características naturales del niño. Se complace uno en hacer travesuras, en la maldad. A propósito anda uno haciendo cosas que hacen enojar a otros, creando problemas. Es una cosa natural entre los chiquillos meterse en problemas, en pleitos, causar divisiones, decir mentiras. Es natural, es una etapa de niño natural. A todos los niños que ustedes son bien mentirosos. Cuando uno es niño es uno bien mentiroso. Le echan la culpa a todos habiendo sido ellos los que hicieron las cosas. Son curiosos, andan queriendo ver lo que no deben de ver, investigando lo que no deben investigar, cuando no deben hacerlo. ¿Qué característica más de niños? Oyen lo que no deben estar oyendo. Se agradan de lo que les prohíben sus papás. Esa música no, hijo, esas películas no. Y buscan la manera de hacerlo, desobedientes. Son engañadores y son fáciles de ser engañados por su inmadurez espiritual. Son inconstantes, no permanecen fiel. ¿Por qué? Porque buscan la conveniencia, porque son niños. Y ahora en nosotros como creyentes, muchas de estas características nos quedan. Características de niños en adultos físicamente, pero ahí se ve la edad espiritual de cada uno de nosotros. Debemos evitar todas esas cosas, todas esas detracciones, todo lo que nos estorba, todo lo que nos detiene, llenándonos de la palabra del Señor, alimentándonos, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque con ella vamos a crecer, dice la palabra del Señor, para que todas estas características vayan siendo cosa del pasado, vayan quitándose del camino, vayan siendo un obstáculo menos cada vez para que yo pueda servir a mi Dios, para que yo pueda honrar a mi Dios con mi vida, para que Dios me bendiga más y más, para que mis hijos aprendan a glorificar a Dios y a servir a Dios, para que los nietos puedan llegar al conocimiento del Señor, para que haya bendición para todas las familias de la tierra. La pregunta es, hermanos, ¿se agrada a Dios de que nos quedemos en una edad, cualquiera que sea, espiritualmente en la iglesia? Que diga Dios, bueno, ya no le hace que se queden así, nomás con que vayan a la iglesia. ¿Se agradará a Dios? Vamos a ver lo que dice el Salmo 5, hermanos. Y ahí le vamos a parar, Salmo 5, y ya terminamos. Y vamos a ver el versículo 4, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor, ya lo tienen, hermanos, Salmo 5, 4 al 6, dice la palabra del Señor. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. No sé por qué estoy leyendo esto. Salmo 5, 4 al 6. Estoy en otro, ¿verdad? Oh, estoy leyendo el 4, hermanos. 5, del 4 al 6, perdón. Estaba leyendo el 4, hermano. Dice, dice el 4. Porque tú no eres un Dios, aquí está lo que les decía, se complacerá Dios en que nos quedemos en esa situación. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
que andemos como niños haciendo maldad. Dios no se complace. En lo malo no habitará, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Perdemos la salvación? De ninguna manera. Pero estamos retirados del Señor. Estamos apartados del Señor porque no crecemos espiritualmente y estamos envueltos en todas esas cosas. Estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Si hemos sido salvos, debemos llenarnos de la palabra de Dios para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si andamos en estas detracciones, es que andamos alejados del Señor y perdemos el privilegio de las bendiciones de Dios, y perdemos el privilegio de poder servir a Dios, y perdemos el privilegio de la comunión constante con Dios. Perdemos mucho nosotros, aunque sí haya salvación para nuestra alma, porque si creímos con fe en que Cristo murió por nosotros, la salvación, y lo invocamos, como dice la Biblia, para ser salvos, somos salvos. Pero estamos apartados del Señor, y apartados del Señor no podemos andar. ¿Por qué? Porque si andamos en todas estas detracciones, dice que el Señor no se agrada de nada de eso. Dice el engañador abominará, al engañador abominará el Señor, y al malo, dice, no habitará junto a él. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos especial cuidado en nuestro caminar con el Señor diariamente. Debemos llenarnos de la palabra del Señor, debemos desear la leche espiritual, debemos cuidar cómo va nuestra vida diaria delante del Señor. Porque todo, hermanos, es para la gloria y la honra del Señor. No para el hombre, es para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Rogándole, Señor, que siga usted hablando a nuestros corazones, edificando nuestras vidas para que seamos enseñados a andar